¿Qué tal, amores? Espero que estés muy bien. Hoy te traigo este preciosísimo gorro que me ha encantado tejer y que espero que a ti también. Tanto si estás en verano como si estás en invierno. Si estás en verano, pues nada, mira el vídeo e imagina que estás en un lugar muy fresquito tejiendo. Guárdalo en una carpeta para cuando más te apetezca. Y si estás en invierno, pues nada, manos a la obra. ¿De acuerdo? Pues empezamos. Vamos a empezar con el punto de inicio, con el punto que hacemos al inicio del gorro. Es muy fácil. Luego terminaremos con el gorro original, pero estos son muchas vueltas y así vemos el punto, que es igual al punto del gorro estrella de este canal, aunque aquel estaba hecho pues todo de este punto. Y creo que en vez de 4 vueltas se repetían 3. Bueno, una vuelta al derecho, una vuelta al revés, o sea, en tejido liso estamos trabajando vueltas al derecho y al revés. Y vamos a trabajar de esta forma 4 vueltas de tejido liso. Y la cuarta. Una vez tenemos 4 vueltas, o sea 4 espiguitas, 1, 2, 3 y 4, vamos a cambiar a tejido liso, pero que por esta parte nos quede punto revés. Por lo tanto, hacemos 4 vueltas de tejido liso, pero empezando por el revés. Y la última. Bien. Ahora volvemos a estar en la vuelta del derecho que tenemos, aunque este punto es reversible, no hay que, pero ya hemos hecho 4 vueltas al derecho, si lo vemos mejor por aquí, o 1, 2, 3, 4. Pues ahora cambiamos para tener en este lado otra vez derecho y hacemos otra vez una vuelta al derecho, una vuelta al revés, una vuelta al derecho y una vuelta al revés. Pues ya está. Ahora volveríamos a cambiar y a ir repitiendo estas secuencias. Ahora empezaríamos por revés, derecho, revés, derecho. Y luego derecho, revés, derecho, revés. O sea que es muy fácil. Bien, pues así con este mismo punto que hemos hecho la muestra, he montado 100 puntos para el gorro, con unas agujas del número 4 y una lana adecuada para este número. En la muestra se veía mucho más grande, pero es exactamente lo mismo. 4 vueltas de cada lado. Bien. Estos 100 puntos, os lo digo para que tengáis la medida por si lo hacéis con otra lana, porque lo podéis hacer con cualquier lana. A mí me miden unos 50 centímetros. Y tenéis que contar que luego esto cede bastante. Y he trabajado pues 6 relieves de estos que forman el punto al revés. 6 relieves que son 9 centímetros sin estirar. Pero esto también depende de la lana que utilicéis, pues tendréis que hacer más o menos relieve y también del gusto de cada uno. He montado estos 100 puntos ya pensando en el momento de repartir los menguados.
que luego lo veremos y os explicaré cómo lo podéis hacer más grande o más pequeño, poniendo más puntos o menos. Y ahora tengo que cerrar la mitad de los puntos, o sea que voy a cerrar 50 puntos. Y voy a cerrar, pues normalmente con la vuelta que ahora me tocaría derecho, pues cierro 50 puntos en punto al derecho. Y 50. Y me voy a asegurar de que en este lado me queden realmente 50 puntos. Y ahora voy a continuar tejiendo esta vuelta al derecho hasta el final. Doy la vuelta y trabajo estos 50 puntos otra vez de regreso. Lo que toque, me toca punto al revés, pues a punto al revés. O sea que tengo que llegar hasta donde he cerrado los puntos, ¿eh? Ahora lo que he hecho es poner un marcador y he contado los 50 puntos por la parte de abajo, porque son los que tengo que trabajar. Como he cerrado 50 puntos, pues he puesto un marcador abajo contando 50 puntos, ¿eh? Que son los que tendré que coger una vez haya cruzado. Y esto quedará más o menos así, que ahora no se ve mucho, pero ya lo veremos cuando esté cogido de las dos partes. Es por eso que he puesto este señal en los 50 puntos para que no me sobren ni me falten. Lo puedes cruzar hacia cualquiera de los dos lados, ¿eh? El que te vaya mejor. Yo prefiero así para poderlos ir cogiendo de detrás. El primer punto que voy a trabajar es el que tiene el marcador y sigo trabajando los puntos al revés como venía haciendo, o sea, si me toca revés. Los podéis poner en la aguja de uno en uno al irlos trabajando, los podéis coger directamente del tejido o los podéis poner todos, o sea, los 50 en una aguja, recogerlos y luego irlos tejiendo, como os vaya más cómodo. Y voy a ir trabajando estos 50 puntos que en realidad son los puntos de montaje. Estoy cogiendo la primera vuelta hasta el final. Si cuando llegáis aquí porque habéis hecho más vueltas o menos os toca vuelta del derecho, no importa, o sea, esto lo hacéis venir bien según donde os hayáis quedado, ¿eh? Por lo ancho que os guste la tira o que os resulte según la lana que hayáis utilizado. Porque si por ejemplo hacéis una talla de niña, pues la tira será más estrecha, o sea que lo podéis hacer como queráis y hacer el cruce cuando os guste, o sea, más estrecho, más ancho, cuando os guste. Bien, pues voy a cogerlos todos hasta el final y nos vemos. Bien, pues ya están todos recogidos. ¿Veis? Ahora ya voy a ir trabajando con esto cruzado, tal cual. Si os gusta más cómo queda de este lado, pues establecéis aquí el derecho, ¿eh? Entonces acabaríamos de hacer este trocito del revés y ya continuaríamos al derecho. Si os gusta más este lado, como por ejemplo es mi caso, que me gusta más, pues entonces estableceré aquí el derecho, lo cual quiere decir que ya continuaré con este dibujo al derecho unas cuantas vueltas más, hasta que llegue a la medida de los menguados.
O sea que voy a trabajar ahora a punto liso, una vuelta al derecho y una vuelta al revés, y seguramente a partir de aquí ya pondré un cable más corto y trabajaré en circular, porque ya veis que esto es totalmente tejido abierto. Pero ahora a partir de aquí, si queremos continuar en abierto, ningún problema, pero si lo hacemos en circular, pues solamente tendremos que coser este trocito, ¿eh? Entonces yo lo que haré ahora es seguir a tejido liso, luego mediremos cuántos centímetros y trabajarlo en circular. Si trabajáis en recto, pues lo mismo. Ahora seguís en tejido recto durante las vueltas que os hicieran falta hasta llegar a los menguados, ¿eh? Ahora esto no se ve porque no cruza bien, pero esto quedará algo así. Bueno, pues voy a seguir y vemos cuántas vueltas he hecho hasta llegar a los menguados. Bien, pues ya lo tenemos. Yo he trabajado 20 vueltas de tejido liso, 6,5 o 7 centímetros, ¿sí? Lo he hilvanado de aquí porque como este trozo estaba abierto, esto lo he hilvanado para probárselo a Natalia y así ya le queda bien de alto. Y ahora vamos a empezar con los menguados. Si esto estuviera abierto, que habéis continuado en tejido abierto, pues lo mismo, ¿eh? Para calcular los menguados, yo lo que he hecho es repartir los menguados, o sea, repartir el gorro en 4 partes. 1, 2, 3 y media. Aquí sería la costura en caso de que trabajarais en tejido abierto. O el primer punto, el inicio de vuelta, que yo lo tengo aquí marcado, en caso de que trabajarais en circular. Bien, pues entonces, en caso de poner 100 puntos, yo he dividido los 100 puntos en 4 partes, pero tenía que tener en cuenta que entre estas 4 partes necesitaba 3 puntos para hacer el menguado, ¿eh? O sea que de 100 puntos he restado 12, que los necesito sí o sí aquí fijos, y entonces he dividido por 4. Si a 100 puntos le restamos 12, nos da 88, y entre 4 partes nos da 22. Entonces aquí 22 por 4 son 88 y 88 más 12 son 100. En caso de que aumentéis o menguéis puntos, pues es tan fácil como hacerlo de 4 en 4. O sea, podéis poner 104, 108, 96, 92, porque lo único que tendréis que hacer es quitarle un punto a estas partes. Ahora los vamos a separar de 22 puntos. Bueno, aquí vamos a hacer 11 y 11, que es el principio y el final de vuelta, o sea, es medio y medio espacio, pero la separación entre los menguados va a ser de 22 puntos. Si os diera, por ejemplo, 23 porque aumentáis 4 puntos, pues no pasaría nada, porque ponéis 11, empezáis por 11 y acabáis por 12 y ya son los 23. Pero si vais teniendo en cuenta esta norma, pues pongáis los puntos que pongáis, os va a cuadrar siempre, ¿sí? Bueno, pues entonces vamos al tejido. Pues yo tengo aquí el principio de vuelta, ¿eh? He tejido un punto además para que no se me perdiera el marcador. Entonces, como hemos dicho, me tocan 11 puntos y 3 puntos para el menguado. ¿Por qué 3? Pues porque vamos a menguar 2 puntos. De 3 vamos a hacer 1, ¿sí? Entonces empezamos, 11 puntos. Aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, y 11. Y ahora, ¿cómo hago de 3, 1? Pues voy a coger 2 puntos sin tejer, o sea, hago como un surjete pero doble. 2 puntos sin tejer, dejo un punto y monto los 2 puntos sin tejer por encima de este punto.
Y ahora tengo que hacer 22 porque es parte entera. 22 puntos. Y otra vez lo mismo, 2 puntos sin tejer, un punto al derecho y montamos. Otra vez 22 puntos. Y de nuevo el menguado, 2 puntos sin tejer juntos, un punto al derecho y montamos los 2 puntos sin tejer por encima del punto al derecho. Otra vez 22. Y el menguado, 2 puntos juntos pasados sin tejer, el punto al derecho y montamos. Y aquí, si todo ha ido bien, nos tienen que quedar 11. 9, 10 y 11. Bien, pues ahora haremos una vuelta toda al derecho, que es como si fuera la vuelta del revés si estuviéramos trabajando en tejido abierto, ¿eh? O sea, como solo es en las vueltas del derecho donde se mengua, ahora aquí hacemos una vuelta al derecho, pero representa que es la vuelta del revés de tejido abierto, si no iríamos muy rápido menguando en cada vuelta, ¿eh? Por lo tanto, como en las agujas circulares no existe el revés, pues hacemos toda una vuelta de punto al derecho. Termino esta vuelta de punto liso y ahora voy a hacer otra vez menguados. Pues ahora, como habíamos hecho 11 puntos y un menguado, pues ahora vamos a hacer 10 y un menguado. 9 y 10. Y vamos a coger estos 2 puntos, que uno es el anterior a este que queda un poco más abultado, que es el que sigue la línea, y estos 2 puntos son los que vamos a hacer sin tejer, un punto al derecho y montamos. ¿Veis? Y de esta forma queda recto. ...19 y 20. 20 y veis este que es el que hace relieve junto con el de la derecha. Estos son los sin tejer, ya no hace falta que contemos, solamente fijarnos en esto. El espacio irá menguando de 2 en 2. Aquí al principio habíamos hecho 12 y hemos hecho 11 porque solo es una parte. Pero aquí que habíamos hecho 22, ahora son 20. Luego serán 18, 16, así vamos a ir haciendo los menguados. Pero ya os digo, no hace falta que contéis, simplemente vais tejiendo y cuando llegamos al relieve que forma el menguado, que se ve perfectamente porque al ser 3 puntos queda bastante marcado. ¿Veis? Es este, pues este y el anterior son los 2 sin tejer. Esto ya se me va estrechando y ya tengo que ir poniéndolo bien. Y nos van a ir quedando estas 4 líneas de menguado.
ahora lo veremos más adelante, pero así hay que continuar. Bien, pues voy a seguir así, o sea, siguiendo esta línea de menguado, voy a ir menguando en las vueltas que serían las del derecho, o sea, en este caso serían las impares. Si por ejemplo he trabajado 20 vueltas, como os he dicho antes, pues voy a menguar en la 21, en la 23, en la 25, y si trabajáis con rectas, pues en las del derecho, y la del revés lisas. Sí. Este esquema, igual que el tutorial escrito, os lo dejaré en la página web, que os dejo el enlace en la descripción del vídeo. ¿Sí? O sea que allí tendréis el tutorial escrito y este esquema, pues si os lo queréis descargar o copiar o lo que sea. ¿Sí? Bien, pues voy a continuar con los menguados y cuando ya me queden poquitos puntos nos vemos. Bien, pues ya lo tenemos. Fijaos que ya solamente me quedan 2 puntos en el centro de los menguados, en cada uno de ellos. O sea que me quedan muy poquitos puntos y yo ya los voy a cerrar. He ido haciendo pues todo el tiempo lo mismo, ya se ve. Y ahora, pues como hacemos en todos los gorros, cogemos una aguja, cortamos la lana y ya podemos pasar todos los puntos. En el mismo sentido que iríamos trabajando para empezar a hacer el círculo bien. Si lo habéis hecho con rectas, pues igual hacéis lo mismo y luego hacéis la costura de arriba abajo del gorro. ¿Veis? Aquí están los puntos que habían quedado. 2, 2, 2 y 2. Damos otra vueltita para que esto quede más trabadito. Y ya podemos pasar al otro lado y rematar. Que bueno, yo ya lo remataré cuando cosa esto. ¿Veis? Esto lo voy a coser por la parte de aquí del derecho. Y os voy a dejar aquí un enlace para que vayáis al vídeo de 4 formas de coser los tejidos. Y ya veréis cómo queda bien. O sea, aquí solo está hilvanado y mira, no queda tampoco tan mal, tan horrible. O sea que así, puntito a puntito, allí veréis cómo se hace. Y así es como queda el gorro. Con esta cruz así de los menguados que hemos hecho, y si ya habéis visto las fotos desde el principio, pues ya habréis visto pues que a Natalia, porque además se lo he ido probando, pues le queda muy mono. Así que espero que os animéis, que lo tejáis, porque es un gorro muy favorecedor. A mí no me quedan bien los gorros, pero este todavía puede pasar. O sea que en sí es favorecedor. Pues por eso, porque al hacer aquí el cruzadito, esto levanta un poco más. Así es que espero que os animéis. Muchísimas gracias por estar aquí. Os mando un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.